El conflicto en el este de Europa ofrece a los ciudadanos de la Unión Europea un relato oficial que cada día que pasa es más cuestionado tanto por millones de ciudadanos comunes como por intelectuales y líderes políticos de primer nivel. A voces discordantes como la del primer ministro de Hungría, Orbán, o de eurodiputados como el irlandés Mick Wallace o el español Miguel Urbán, se une ahora la del líder de este país europeo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Otro líder europeo se rebela contra el relato de los líderes de las élites de Bruselas, a los que acusa de militaristas y de alimentar el conflicto en el este en vez de buscar una solución diplomática para detenerlo. Esta vez se trata de Zoran Milošević, presidente de la República de Croacia, Estado miembro de la OTAN y de la Unión Europea que, no obstante, no tuvo ningún reparo en criticar a los líderes de ambas organizaciones. Y es que durante una rueda de prensa oficial los definió a todos ellos como burócratas ordinarios que nadie eligió, pues los miembros de la Comisión Europea son puestos a dedo sin pasar por las urnas. Además, también los acusa de intentar imponer su relato a todos los países miembros de la Unión Europea, a los que dice que tratan como sordos y ciegos, y de intentar acallar o criminalizar todas las opiniones contrarias. También durante dicha rueda de prensa no tiene inconveniente alguno en preguntar quién había elegido a la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, o al comisario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Y justo después de hacerse esta pregunta continúa diciendo: los occidentales que hasta ayer presumían de pacifistas y activistas por la paz, hoy quieren sangre, pero no la suya, quieren sangre ajena sin correr ellos ningún riesgo. En base a la reflexión anterior, tacha de profundamente inmoral el comportamiento de Occidente en este conflicto y de actuar fuera de la realidad y del pragmatismo político. También resalta el cinismo y la hipocresía de buena parte de los líderes occidentales, pues considera: está claro que Crimea nunca volverá a ser parte de Ucrania y que a pesar de saberlo dichos líderes, actúan obviando esta realidad. Y para confirmar sus palabras, recuerda las declaraciones en ese sentido de militares de alto rango de la OTAN o de países miembros de la Unión Europea, como el alto mando alemán o el ministro de Defensa de Rumania. Por cierto, es importante recordar que dichas declaraciones les costaron el puesto tanto a los generales de Alemania, que las realizaron, como al ministro de Defensa de Rumania, Vasile Dinku. Y en el caso del ministro rumano, por decir algo tan lógico como que el conflicto solo podría terminar en una mesa de negociación con Rusia, algo tan evidente como, por lo visto, provocador para la élite militarista de Bruselas. Pero los reproches de Zoran Milošević no pararon ahí. Continuó su rueda de prensa preguntándose si Europa debía ser esclava de la potencia del norte, condenando así el seguidismo de Bruselas a los intereses de Washington. Y es que recordó que la Unión Europea, por culpa de las sanciones promovidas por Washington, lo único que había conseguido era comprar energía al triple de precio a la Casa Blanca, convirtiéndose en los grandes beneficiados por las sanciones. Después le tocó el turno al gobierno alemán y en particular a su ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, quien días antes había dicho que la Unión Europea estaba librando un enfrentamiento bélico contra el país del oso. Tirando de ironía, el presidente croata dijo desconocer la existencia de dicha confrontación y añadió que si Alemania había decidido entrar en conflicto con Eurasia, les deseaba suerte y que les fuera mejor que hace 70 años. Y aprovechando la crítica a la ministra alemana para recordar que Ucrania no era aliada de la Unión Europea ni de la OTAN, ya que no pertenecía a ninguna de las dos organizaciones y por lo tanto nada les obligaba a implicarse en el conflicto. De hecho, recordó que no había ningún motivo para dar un trato de privilegio a Kiev a la hora de ingresar a la Unión Europea y que resultaba evidente que alguien intentaba imponer a Ucrania como Estado miembro a la fuerza. Pues tanto él como otros líderes, en clara referencia al gobierno de Hungría, no consideraban a Ucrania un país aliado y, como todo el mundo sabe, los nuevos miembros solo pueden ingresar en el club si hay unanimidad para ello.
Continuó la rueda de prensa criticando la política de sanciones, cuyas consecuencias recordó que estaban siendo desastrosas para la economía de la eurozona, mientras que el rublo y la economía rusa aguantaban perfectamente. Y la finalizó con un tono realmente duro, cuestionando la integridad moral de aquellos líderes políticos que alimentaban el conflicto y animándolos a ir ellos en persona a luchar a las trincheras en Ucrania. Por todo lo anterior, resulta evidente que cada día que pasa crece la contestación contra un relato imposible de mantener en el tiempo, pues al final está sucediendo lo contrario a todo aquello que prometía el relato que pasaría. Ya que la economía rusa, así como su capacidad bélica, siguen en perfecto estado, mientras que las del resto de Europa están cada vez más debilitadas y ahora además camino de la recesión y de una crisis financiera. Es por esto que toda la propaganda mediática ya no puede acallar las voces que se van sumando a la propuesta de buscar una salida diplomática que logre desescalar el conflicto y sentar a los contendientes en una mesa de negociación. Pues las consecuencias del conflicto en el este empiezan a superar en todos los ámbitos la capacidad narrativa de Bruselas, que tiene enfrente a un pueblo que solo ve cómo su nivel de vida se deteriora y su futuro es cada vez más incierto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande. Voz de la Patria Grande.